Buenas tardes a todos, buenos días a la hora que estén viendo este video. Yo creo que va a ser por la mañana. Espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a esta clase de español que vamos a estar llevando nosotros en línea. La materia, como bien saben, es español y bueno, con las debidas indicaciones que ya se nos ha dado de parte de dirección, vamos a estar llevando esta materia. Es muy importante que ustedes tomen en cuenta que continuamos las clases, es una nueva modalidad, pero vamos a ir juntos aprendiendo cada vez más de las mismas y vamos a seguir llevando el proceso para continuar con el ciclo escolar y afectarnos lo menos posible. Quisiera comenzar, con una felicitación a todos porque en su mayoría en tiempo y en forma entregaron todos los trabajos de las clases pasadas, han estado muy atentos, muy respetuosos y se los agradezco porque este aprendizaje y crecimiento es mutuo, tanto para ustedes como para mí, pero también para satisfacción para la escuela y desde luego que para sus papás. Quisiera precisarles que vamos a ocupar un cuaderno con pluma para que ustedes vayan haciendo sus apuntes de la clase. Van a ocupar, además, por clase yo les voy a estar dejando una tarea y van a ocupar hacerla en Word, enviándomela a mi correo, que ya ustedes lo van a tener en plataforma junto con los links que seguramente ya tienen. El correo es hugo.abarca@colmor.edu.mx. Recuerden que ahí van a enviar sus trabajos. Yo les pido de favor que trabajo que yo les deje le titulen, por ejemplo, eh, trabajo 1, Hugo, o trabajo 1, Alicia, trabajo 1, Juan, trabajo 1, Pedro. Según el número de trabajo que vaya, ahorita iría el trabajo número 2 porque la clase pasada yo ya les había pedido un trabajo. Este sería el producto número 2, el trabajo número 2 que compete esta clase. Es una continuidad de las clases que ya hemos visto anteriormente. En esta ocasión vamos a ver la importancia de los métodos la importancia de los hábitos de estudio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos nosotros a ir poco a poco viendo este tema y descubriendo la importancia de estudiar, la importancia de leer, pero también tomar conciencia en qué nos sirve, estudiar, en qué nos sirve leer. ¿De acuerdo? Y bueno, para eso es necesario que nosotros entendamos que la lectura es parte de nuestra vida y que así como la historia se da continuidad por dos fases que son bien importantísimas, que es la tradición oral, que es ir comunicando la historia, también se da por la tradición escrita, que es por medio de libros, por medio del escribir, por medio de leer. Y en este ámbito, en este rubro, la materia de español es de suma importancia porque lengua materna no nada más nos ayuda a entender, a comprender, a hablar o a escribir, sino sobre todo nos ayuda y nos posiciona para poner en práctica el arte de comunicarnos. Y el arte de comunicarse, así le he querido denominar en este momento, arte al comunicarse, porque es muy difícil interactuar entre nosotros los seres humanos. Hoy día con las redes sociales podemos platicar con alguien que esté del otro lado del mundo. Con los traductores nosotros podemos entendernos con alguien que hable de forma diferente, pero nos damos cuenta que en el círculo social de la vida no es simplemente comunicarse con el otro con palabras, sino que todo nuestro ser, toda nuestra persona, nuestros gestos, nuestros movimientos, pues comunican, ¿no? Dicen algo al otro. Y precisamente la lectura nos va a ayudar a tener una gama de conocimientos, una gama de palabras, una gama de estructuras, de métodos, de técnicas, de herramientas que nosotros podamos usar para podernos comunicar mejor, al grado de que si nosotros, por ejemplo, leemos 1, 2, 3, 100 libros, 1000 libros a lo largo de nuestra vida o de nuestro proceso educativo,
no nada más nos va a ayudar para tener aprendizajes en la mente, en la cabeza, sino que también nos va a ayudar para poder desarrollar, interactuar, llevar una relación interpersonal, pero sobre todo, y yo creo que esto es lo elemental para poder comprender y conocer el mundo. Así que el tema es la importancia del hábito de la lectura y precisamente vamos a tratar voy a utilizar esta palabra de enamorarnos de la lectura, sabiendo que buscamos lo siguiente, que buscamos comprender la importancia de la lectura, ese es el ese es el punto número 1. ¿Qué buscamos además de comprender la lectura? Ojo, aquí ya no le añadí más, pero buscamos también comprender al que escribe, comprender al escritor. No es lo mismo, por ejemplo, lo que dice un libro con la intención con la que quiso anotarlo el lector. Vamos a tratar de hacer un análisis para tomar conciencia del mundo literario, es decir, de todo lo que interviene en el campo literario, hablando de libros, de historias, tipos de literatura, géneros que nos rodean. ¿Y qué es lo que vamos a buscar en esta clase? ¿Qué es lo que les voy a pedir de tarea? Además de que hagan apuntes en su cuaderno, como una clase normal, esta es una clase normal, solamente que ahora la estamos haciendo por este medio que es YouTube. Además de la clase, anotar sus apuntes de la clase, les voy a pedir en Word una investigación de 3 hábitos de lectura. Yo sé que ya se los había pedido en la clase pasada, en otra forma. Ahora quiero 3 hábitos de lectura que ustedes investiguen o que ustedes creen, también los pueden hacer ustedes, y anotarlos en una tabla comparativa. Van a ser 3 columnas y en cada columna van a poner un hábito de lectura. ¿Eso para qué? Precisamente como su nombre lo dice, para comparar uno del otro hábito, ¿de acuerdo? Entonces, el producto que me van a enviar al correo va a ser el del hábito de lectura, los van a poner en una tabla comparativa y los van a enviar al correo de hugo.abarca@colmor.edu.mx. Muchachos, más adelante se los recordaré, pero recuerden que es importante cumplir con los trabajos, porque eso nos hace ver a nosotros, nos asegura que ustedes están trabajando y que les tenemos que evaluar. Y yo sé que no estudiamos porque nos importa la calificación nada más, sino porque nos importa aprender y eso es importante. Pero para poder aprender necesitamos practicar. Entonces, como segundo producto de esta clase, porque el primero ya lo enviaron la clase pasada, como segundo producto de este tema, van a hacer una tabla comparativa de 3 hábitos de lectura. ¿Para cuándo? Vamos a estar teniendo por lo menos estas 2 semanas clases los días martes y días jueves. Las tareas, sin embargo, que yo les voy a dejar van a ser semanales. ¿Para cuándo quiero yo que me envíen esta tarea a más tardar? A más tardar quiero que me la envíen este lunes, ¿de acuerdo? El lunes me tienen que enviar este trabajo al correo que ya les proporcioné, que sería el lunes 27, porque están viendo hoy la clase martes 21, para el lunes 27 yo necesito que ya hayan enviado este trabajo ustedes al correo para poderles asegurarles su calificación, vaya. Eso es lo que buscamos en esta clase y este es el producto que voy a requerir de ustedes. Recuerden que si hay alguna duda sobre este tema, vamos a tener el beneficio de poder interactuar en la clase Zoom unos minutos después que termine este video aquí en YouTube. Bien, es importante que nosotros comencemos con estas 3 preguntas que yo les quisiera hacer a ustedes y que pueden anotar en su cuaderno, pueden responder para tener la evidencia ahí física en su cuaderno y también a manera de participación después cuando hagamos una especie de evaluación general. Lo primero es preguntarnos qué es un hábito. ¿De acuerdo? Hemos escuchado nosotros la palabra hábito y muchas veces pensamos que un hábito es como que hacer cosas buenas nada más. Y es correcto también, pero la palabra hábito va mucho más allá de. De hecho, hábito también significa un tipo de vestuario, un tipo de vestimenta,
¿De acuerdo? Entonces, las palabras tienen más significados. ¿Qué es la lectura? También muchos lo hacemos, muchas veces nos cansamos, decimos que es la lectura es leer. Bueno, pero aparte de leer, ¿qué más es la lectura, no? Abarca más cosas. Y la tercera pregunta que yo les hago y que me gustaría que juntos reflexionáramos y que de hecho yo les voy a tratar de ir dando respuesta en esta clase que estamos llevando por primera vez por este medio de YouTube es preguntarse qué tipos de hábitos tenemos o conocemos. ¿Sí? ¿Qué tipos de hábitos tenemos? Bueno, si decimos que un hábito es una cosa repetitiva que ya hacemos como de costumbre, bueno, yo puedo decir qué hábitos tengo. Bueno, tengo el hábito de levantarme a las 5:30 de la mañana, de bañarme a las 6 de la mañana, de irme al trabajo a las 6:30 de la mañana, de, no sé, de comer a las 2:30, 3 de la tarde. Un hábito es algo establecido o podemos decir qué hábitos tenemos, pero también podemos anotar y compartir qué hábitos conocemos de otras personas, ¿no? Cosas que ya se tienen arraigadas. Vamos a comenzar explicando qué es un hábito. Me gustaría que por favor ustedes vayan anotando en su cuaderno. ¿De acuerdo? Bien. Hago lectura. Nos referimos a un hábito cuando hacemos referencia a un acto que tomamos por costumbre. Ojo, muchachos. Un hábito es un acto que hacemos de costumbre, ¿eh? Algo que hacemos que ya es costumbre en nuestra vida. Es decir, si yo un día me paro a las 4 de la mañana y solamente ese día me paré a las 4 de la mañana, yo no puedo decir que eso es un hábito. Un hábito es que yo me parara todos los días a las 4 de la mañana. Bien, y chequen lo que dice aquí. Es una acción que alguien realiza tantas veces que se vuelve común y parte de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nos levantamos, ustedes se dan cuenta, todos adormilados, y nos vamos ahí a lavar la boca o la cara, todavía seguimos medios adormilados y nos estamos lavando la boca y la cara, pero lo estamos haciendo, nuestro cuerpo parece que ya es un mecanismo que está programado para hacerlo. Eso precisamente es un hábito, es algo que ya se hizo parte de nuestra vida. Ahora bien, los hábitos, por lo general, dice el texto, son movimientos sencillos de nosotras las personas para complementar nuestros momentos y funciones. Costumbres propias que se adaptan al entorno que nos rodea. Ejemplo, nos levantamos muy de madrugada porque nos tenemos que arreglar porque tenemos que ir a la escuela. Es un hábito. Pero, por ejemplo, en vacaciones, que no hay necesidad de levantarse tan temprano porque no hay un trabajo o una escuela que nos esté esperando o una obligación que hacer temprano, nosotros nos levantamos tarde, es decir, que nos adaptamos al entorno que nosotros estamos viviendo en el momento que nos rodea. Ojo, esta es una característica del hábito. El hábito es algo que se hace por costumbre, pero que se adapta al entorno que rodea. Esto es muy importante comprender. Ahora chequen, y para mí esto es algo vital, ¿eh? Los hábitos pueden ser corresponsales de una manía, la cual llega a convertirse en una obsesión en ciertos casos. Fíjense hasta qué grado un hábito, o sea, algo que se hace de costumbre bueno para algo bueno, muchas veces se puede convertir en una enfermedad, en una manía. Por ejemplo, puede haber un mal hábito que hasta se convierta en un vicio, algo ya desordenado. Por ejemplo, una persona que está obsesionada con la limpieza y todo el día está limpiando y dices que mi hábito es limpiar la casa, pero es una obsesión tan grande al grado de que quizá no descansa o quizá ni come o ni recibe visitas o ni se duerme en su cama porque quiere tener todo en orden. Por eso dice, los hábitos pueden ser hasta convertirse en una manía y hay que tener mucho cuidado de ello. La lectura no está exenta de esto, porque no se trata de enajenarnos del mundo, sino de leer, hacerlo hábito, hacerlo parte de nuestra vida para nosotros ponerlo práctica en el mundo. No enajenarse. Enajenarse quiere decir eso, encerrarse. Continuamos. ¿Qué es la lectura? La lectura es una actividad que consiste, ojo, en interpretar y descifrar. Fíjense que algo tan elemental. Para poder leer, primero necesitamos conocer la lengua.
Imagínense que a mí me dicen, lee esto, y es un libro de alemán, y yo no sé hablar alemán, yo hablo español. Lo indispensable es saber leer, y que lo que vayas a leer sea de tu lengua materna, y si dominas otra lengua, pues qué bueno, ¿no? La lectura es una actividad que consiste en interpretar y descifrar, es decir, descubrir mediante nuestros ojos, mediante la vista, el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente, es decir, el silencio, o en voz alta, de manera oral. Es algo curioso, pero les pongo un ejemplo de esto. Imagínate que tu mejor amiga o tu mejor amigo te manda un WhatsApp y te dice, hola, ¿cómo estás? Y tú le contestas, bien, ¿y tú? Y de repente él te pone, pues bien. Ojo, tú lo puedes interpretar de diferentes formas. Tú puedes leerle ese pues bien así como, pues bien, normal. O quizá lo puedes leer fónicamente como un, pues bien, como triste. O pues bien, molesto, cerrado. Muchas veces nosotros interpretamos las letras. A eso se refiere esto. La lectura nos ayuda a interpretar y descifrar mediante nuestros ojos, porque las letras no las podemos escuchar, el valor fónico. Es decir, que nosotros le damos el valor a lo que se está escribiendo. ¿Sí? Imagínate que te manda una carita de felicidad o una carita triste. Tú con tu vista estás viendo que en WhatsApp te están enviando una carita feliz. ¡Qué padre! Pero si te mandan, por ejemplo, una cara enojada, tú vas a decir, híjole, ¿qué pasó? ¿Qué le hice? ¿Qué le dije? Bueno, la lectura nos ayuda a descifrar e interpretar. Ojo, eso es muy importante. Siguiente, la lectura es hacer posible la interpretación y comprensión de los materiales escritos. Interpretar y comprenderlos. ¿Para qué? Para evaluar y usarlos en nuestras necesidades. Es decir, que si yo leo, por ejemplo, un libro de geografía, y en el libro de geografía me dice que mi estado está ubicado al sur del país y que tiene 1 millón de habitantes, por ejemplo, bueno, yo ya voy a saber que eso que yo leí me ayudó a mí a conocer un dato histórico y social del lugar donde yo vivo, y a la vez me ayuda a aplicarlo. ¿En qué? En tener un conocimiento por si se requiriera algún día o se me preguntase una persona de otro lugar, oye, ¿hacia dónde está tu estado? ¿Al norte, al sur, al centro, al oeste, al este? No, pues al sur. ¿Y cuántos habitantes tiene? Tantos. Bien, la lectura nos ayuda a interpretar, comprender, evaluar y usar según nuestras propias necesidades, ¿de acuerdo? Para eso nos ayuda la lectura. Y ahí radica su grande importancia, ¿no? Ahora, en esa misma tónica de su importancia, es de sumo interés saber lo siguiente, saber que la lectura es la principal fuente de enriquecimiento personal. Miren, si ustedes y yo sabemos mucho, y hasta el mismo hecho de que yo les esté dando esta clase y les esté compartiendo esto, habla de que hubo una previa lectura para que yo pudiera saber esto, plasmarles esto y compartirles esto. Y muchas de las cosas que nosotros sabemos, hasta una receta para hacer un postre, para hacer una comida y que la leímos, fue con ayuda de la lectura. ¿Y para qué nos ayuda? Para adquirir conocimientos útiles. Ese es un punto. Adquirir conocimientos útiles. Punto número 2, para mejorar nuestras destrezas comunicativas. Se los decía al principio, poder comunicarnos mejor. Número 3, para desarrollar nuestra capacidad de análisis. ¿Qué quiere decir esto de desarrollar nuestra capacidad de análisis? Quiere decir poder interpretar y descifrar, que era lo que habíamos leído en la diapositiva anterior. ¿De acuerdo? Poder interpretar y descifrar. Y por último, nos ayuda a pensar con claridad o resolver problemas o recrearlos, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Imagínate que tú leíste un libro de supervivencia en la selva y un día vas con tu familia y te perdiste en el bosque porque fueron de campamento, no sé,
y te acuerdas que en ese libro tú leíste que con un palito y una piedra puedes hacer fuego, y al hacer un poco de fuego tú puedes hacer una fogata. Bueno, gracias a la lectura y a la capacidad de análisis y también de memoria, podemos pensar con claridad cuando tengamos problemas y podemos resolverlos o recrearnos. Fíjense cómo leer, nos estamos dando cuenta que no es simplemente hojear un libro y ya, sino absorber lo que dice ese libro y aprender. Vamos a ir viendo una serie de pasos ahorita más adelante, unos tips para poder fortalecer los hábitos o el hábito de lectura. Chequen este punto que es de suma importancia. Antes de leer, conviene saber cuál es el propósito de la lectura, es saber por qué nos interesa leer eso. Imagínense que yo llego, ahora que estuvimos con los libros de Sara Tomate o de Billy Elliot o La venganza de la vaca, y yo les dijera, vamos a leer este libro y punto. Y profesor, ¿por qué vamos a leer este libro? Porque sí, adelante, hay que leerlo. Quizá no nos iba a gustar tanto el libro como que si se los hubiera yo explicado mejor. ¿Qué fue lo que hicimos? Vamos a investigar este libro, vamos a ver de qué se trata este libro, vamos a votar entre todos qué libro leemos primero y vamos a explicar cuál es el interés o la intención de leer este libro. Ya sé por qué vamos a leerlo y ya que lo leemos, pues me agrada más porque ya sé de qué se trata y por qué lo hacemos. Pero si yo llegara y les dijera, vamos a leer este libro, ¿por qué? Porque sí, punto. Pues entonces no va a haber previo un interés. Y ojo, el interés principal que nos importa para poder leer es saber el propósito. ¿Por qué queremos leer? No para qué, el para qué quizás para una calificación en el caso de las lecturas que hemos estado haciendo o que hicimos en la escuela. No nos debe interesar el para qué, sino el por qué, la intención, el propósito. Ahora, ojo en lo siguiente. La lectura puede ser más eficaz si se desarrollan estrategias. Recuerden que hablamos de estrategias en la clase pasada, que son instrumentos que nos ayudan, o más bien son instrumentos que nos facilitan hacer tal o cual cosa. En este caso, las estrategias que aquí propone el contenido que les estoy dando son la lectura exploratoria. Vamos a verlo así, la lectura exploratoria es como hojear el libro, como que a ver de qué se trata en general. Está la lectura rápida, que es parecida a la exploratoria, pero en lugar de hojear rápido es leer rápido. Está la lectura profunda, que es leer detenidamente de qué se trata. Está la relectura, que ya leí, sobre lo que ya leí vuelvo a leer e incluso hago mis anotaciones a los lados. Y está el repaso. El repaso tiende más a ese tipo de contenidos, a la síntesis. Por ejemplo, si tú hiciste anotaciones o subrayaste, es simplemente dar un repaso, vaya, sobre lo que ya leíste o ya subrayaste. Ahora, el subrayado es una técnica de estudio, no es una estrategia. Las estrategias ya las dije. El subrayado es una técnica. Está el subrayado, está la formulación de preguntas. Por ejemplo, si tú leíste que la independencia de México fue en 1810, tú puedes hacerte ahí una pregunta en tu cuaderno o en la esquina del libro. ¿Cuándo fue la independencia de México? En 1810. Bueno, esa pregunta o esa guía, como las que nosotros hemos hecho en clase, son las que nos ayudan a nosotros a poder afirmar y reafianzar conocimientos. Formulación de preguntas. Ojo, consulta del diccionario. Lo vamos a ver más adelante como un tip también. Eso es muy importante. Investigar palabras que no entendamos, ¿no? Por ejemplo, si yo les digo, a ver muchachos, vamos a ser más pragmáticos, o si lo leemos en un libro, las personas deberían ser más pragmáticas. No se trata de seguir leyendo y ya. Si yo no sé qué significa la palabra pragmático, yo tengo que investigarlo en el diccionario, en Google o en el diccionario que está en el Internet. Otra técnica es el resumen de todo el contenido que yo les estoy dando, por ejemplo, y ustedes están tomando apuntes en su cuaderno. La idea es que ustedes vayan haciendo un resumen o síntesis, es decir, pongan lo más importante de lo que yo les estoy explicando.
Otra técnica es la toma de notas. Ir haciendo notas, pueden hacerlo en post-its, pueden ir haciéndolo en tarjetas blancas, etcétera, o en fichas. ¿De acuerdo? Espero que vayamos bien hasta aquí. La ventaja de esto es que si hay alguna duda, van repitiendo el video. Solamente recuerden que tenemos también programada después de la clase aquí en YouTube, serán 10 minutos para conectarnos a Zoom y ahí resolver cualquier duda o cualquier problema. Viene ahora algo muy padre, que son los tips que nos van a ayudar a nosotros precisamente a ir afianzando cada vez más el hábito de lectura. Ya hemos visto lo que es la importancia de la lectura, hemos visto cuáles son las estrategias o las técnicas para la lectura, ya hemos resuelto también qué es un hábito de lectura. Ya hemos manifestado también que para este trabajo vamos a utilizar nosotros una tabla comparativa que tienen que enviar al correo. Y ahora viene lo nutrido del contenido, que es ver los tips. Yo les voy a presentar 10 tips. Vamos a presentar ahorita los primeros 2 tips nada más, y en la siguiente clase del jueves les voy a presentar los siguientes tips, ¿de acuerdo? Para crear un hábito de lectura. El tip número 1 lo pueden ir anotando. Lee lo que te genere placer. Lo primero que tienes que leer son temas que realmente te interesen y con los que te sientas involucrado. No inicies nunca con los clásicos de literatura universal. Empieza por un texto más ligero de un tema que te llame la atención. Ojo, desde luego aquí me estoy refiriendo a lectura voluntaria, porque a veces las escuelas nos dan libros o contenidos que tenemos que leer para la calificación y para afianzar conocimientos. Esos de ley los tenemos que leer. Pero si tú, en la comodidad de tu cuarto, de tu casa, de tu vida, te gusta leer o quieres tener el hábito de leer, el tip número 1 es búscate una lectura que te dé placer, que te guste, que no te aburra, ¿no? Puede ser, por ejemplo, alguna película que tenga su libro o alguna historia que a ti te guste, el género que sea, pero que te genere placer, ¿de acuerdo? Eso va a ser de suma importancia. Les voy a leer el tip número 2, que es encuentra tu lugar preferido para leer. Vamos a profundizar en este tip en la siguiente clase y vamos a hacer un repaso desde el tip número 1. Solamente anotar el tip número 2, que es encuentra tu lugar preferido para leer. Puede ser un parque, una biblioteca o el camino de regreso a casa, pero procura que sea silencioso y con buena luz, que no te distraiga. A algunos les ayuda mucho estar leyendo con sus audífonos, estar escuchando música tranquilamente, preferentemente instrumental, lo que te ayuda a ti a relajarte. Pero encuentra un lugar en el que tú te sientas cómodo para leer lo que a ti te gusta. Estos solamente son 2 de 10 tips. Vamos a ir viéndolo sobre la marcha y van a ir viendo cómo vamos a ir aprendiendo mucho y vamos a ir adquiriendo poco a poco el hábito de lectura. Recuerden que la lectura no nos ayuda nada más a aprender conocimientos y significados, sino a poder desenvolvernos mejor en este mundo y comunicarnos de una forma más preciada y más bonita para poder interactuar con no nada más las personas, sino con el mundo mismo. Porque tú, una vez que lees, sabes el significado de ciertas cosas o situaciones y cuando estás en esas situaciones o circunstancias, puedes ponerles un nombre. Que tengan un muy buen día, muchachos. Nos vemos en unos momentos más en YouTube. ¿De acuerdo? Que Dios los bendiga. Recuerden que entre más pronto envíen la tarea, mejor. Tiene que ser antes del día martes de la siguiente semana. Yo se los pido el lunes a más tardar 5 de la tarde. Les espero con su tarea y que Dios les bendiga mucho. Un abrazo para todos. Cualquier duda me pueden contactar vía correo electrónico.